Vive Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos a Sin Fronteras, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Hoy miércoles 17 de febrero de 2021, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos a empezar esta mañana con nuestro compañero y amigo, el periodista cubano Gustavo Robreño, quien desde La Habana, Cuba, nos comenta sobre el escándalo generado en el Fondo Monetario Internacional por el préstamo otorgado en condiciones por lo menos oscuras a la Argentina de Mauricio Macri, que va a terminar pagando el pueblo argentino. Gustavo Robreño. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. La nueva dirección del Fondo Monetario Internacional, FMI, ha hecho un anuncio que no deja de ser sorprendente. Comenzará a investigar cuidadosamente las razones por las cuales se autorizó y cuál fue el destino que finalmente tuvo el préstamo de 47 mil millones de dólares que precipitadamente se hizo llegar al régimen de Mauricio Macri en Argentina y, según evidencias halladas por el propio FMI, no recorrió las instancias y las autorizaciones previstas por la propia institución para estos casos. En pocas palabras, se trató de un préstamo posiblemente fraudulento, impulsado por oscuras o desconocidas fuerzas, tanto internas como externas al FMI, que se asociaron convenientemente para dar lugar a la sucia maniobra de la cual emergió la colosal suma, que resultó la más alta jamás emitida en la historia del fondo y hundió a la ya maltrecha economía argentina en la más terrible de las deudas, que hoy tiene que ser enfrentada por el nuevo gobierno. Aparecen así como actores centrales del drama, por supuesto, el entonces presidente argentino y su ministro de Economía, la entonces presidenta del FMI y hoy del Banco Central Europeo, la francesa Christine Lagarde, quien fuera en épocas pasadas ministra de Finanzas de su país. Y surge también, envuelto en el escándalo, el nombre fatídico de Mauricio Claver Carone, actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por obra y gracia de su mentor Donald Trump, quien en esos tiempos formaba parte del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, a cargo de las intervenciones imperiales en América Latina. Se dice que buena parte del millonario préstamo, que no fue hecho efectivo en su totalidad, fue encaminado para sufragar los gastos de la campaña electoral de Mauricio Macri, finalmente derrotado por amplio margen por parte del pueblo argentino, harto ya de sus desmanes, abusos, de vergüenza y sumisión que hundieron al país en la penuria. Los miles de millones entregados al defenestrado Macri y los suyos por el generoso FMI fueron a parar posiblemente, como en muchos otros casos, a los bolsillos de beneficiarios corruptos, situados oportunamente en diversos tramos de la operación. Mientras tanto, la receta habitual del FMI comenzó a destruir al país y a sumir al pueblo en la mayor desigualdad, el desempleo y la miseria, tal como fue en el caso triste de Argentina de Macri, felizmente liquidada. Los millones perdidos del FMI jamás aparecerán y mucho menos servirán para poder hacer algo en beneficio de quienes fueron las víctimas de Macri y sus cómplices. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Muchas gracias a Gustavo y a Adriana, su nieta, que nos facilitan este comentario semanal desde La Habana, Cuba. Saludos también a todos los que nos ven por Facebook Live y también a quienes nos ven en diferido por YouTube. Por cierto, suscríbanse al canal de YouTube y van a tener el aviso en qué momento ya ha sido subido el video, que tarda más o menos unas 2 horas después de concluido el programa. Saludos a todos los oyentes y televidentes que nos escuchan a través de las radios municipales, de los canales de televisión locales de Río Blanco, de Huaco. Saludos a todos y muchas gracias por su audiencia. Quiero enviar un afectuoso saludo a Luz Antonia Ruiz Calero, la Toñita, que la tenemos enferma
pero que va poco a poco recuperándose. Esperamos que pronto salga del hospital. Saludos también a Pedro Palacio, el compañero secretario político del territorio 4 del distrito 1. Ha sufrido una severa afección desde la semana pasada, pero ya va evolucionando favorablemente y le están dando el tratamiento indicado en el hospital militar Alejandro Dávila Bolaño. Saludos a Pedro Palacio y a toda su familia. Bien, ayer el Ministerio de Salud, el lunes el Ministerio de Salud dio un informe sucinto, pero contundente, hermano. Seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado, pero vale la pena repetirlo. El 15 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Yo no creo que exista una enfermedad más terrible para un niño que el cáncer. No solo por la enfermedad misma, que muchas veces los padres la asumen como una declaración de muerte prematura, sino por el tratamiento que implica. Ver esos chavalitos peloncitos, demacrados, te estruje el corazón. Es impresionante también la valentía y la resistencia de esos niños. Generalmente están contentos, pasan momentos de tristeza, pero generalmente están contentos, están mucho más afligidos los padres que el propio niño. Y la inmensa mayoría en Nicaragua se salvan. En Nicaragua. Claro, hay algunos casos que desgraciadamente fallecen porque el cáncer es muy agresivo, porque llegó muy tarde, por muchas razones. Pero la inmensa mayoría se salvan. Es una maravilla lo que ha hecho Daniel en estos 14 años. Fíjense bien. El objetivo de este día es promover el acceso a diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo a los niños y adolescentes que padecen el cáncer, que puede ser cáncer de distintos tipos, no solamente es uno solo, pues, leucemia, cáncer en la sangre, puede ser cáncer, cáncer en cualquiera de los órganos, ¿no? O sea, son distintos tipos. La más común es la leucemia. Y desde 2007, el gobierno de Daniel, oigan lo que ha hecho. Primero, creó el servicio de cáncer infantil en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera La Mascota, un hospital fundado por la Revolución en los años 80, con ayuda de un famosísimo oncólogo suizo. Pero además crea esa unidad y califica al personal, lo dota además de equipos y recursos médicos para que puedan atender a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Es decir, personal calificado y el servicio está debidamente equipado. Gracias a eso llevan ya, hasta el lunes, más bien hasta el fin de semana, 4.279 quimioterapias. ¿Y sabes cuánto paga la gente por esas quimioterapias en la mascota? Es una barbaridad lo que pagan, es una barbaridad. Nada. Qué bárbaro Daniel, pero no les cobra nada. No, hombre. No, nada. 4.279 quimioterapias gratuitas. ¿Sabes cuánto te cuesta en Estados Unidos eso? O ahí nomás. En Costa Rica. O ahí en Europa. En cualquiera de esos países que se las pican de muy demócratas ellos. Pero que a la gente no les interesa. 998 atenciones de radioterapia mediante el uso de los 2 aceleradores lineales. 1.680 cirugías. Otra cosa, qué bárbaro, Daniel. No les cobra nada. Gratuita.
y van capacitando al personal médico y a las enfermeras permanentemente, actualizando conocimiento. Tienen gente capacitada para detectar el cáncer infantil en centros y puestos de salud. O sea, cuando les enseñan cuáles son esas señales que deben causar alerta en el personal para presumir que pueda ser cáncer y remitirlo de inmediato para que sea atendido por un especialista, descartarlo, ojalá, y si se confirma, atenderlo de inmediato. Enfermera y médico. Y también califican a las enfermeras en la preparación y aplicación de la quimioterapia en el tratamiento del cáncer infantil. Y finalmente, desarrollan cuidados paliativos, es decir, aliviarles el dolor, el malestar general que sufre un niño por el cáncer en etapa avanzada, desde las unidades de salud hasta su homicidio. Es decir, cuando ya el niño es muy poco probable que pueda vencer el cáncer, que se pueda revertir la enfermedad, entonces se le brindan cuidados paliativos de alta calidad, de alta eficacia, para que el niño sufra lo menos posible una vez que ya va a fallecer. Esa es una maravilla. Son de las cosas que aquí se hacen y que pocos nos damos cuenta. Saludamos a todo el personal médico y de enfermería y del Hospital La Mascota, que con tanta abnegación y cariño tratan a todos estos niños y a todos los que están ubicados en las unidades de salud y que saben detectar tempranamente esta fatal enfermedad. Cambio de tema, son las 6:46, porque vamos a hablar de Sandino bastante hoy, con Gabriela Mistral, con Salomón de la Selva y con Pablo Neruda. Pero fíjense, quiero dar algunos asteriscos. Desde hace, creo que son 14 semanas las que llevamos de alza del combustible. A veces son unos cuantos centavos, a veces ha sido un poquito más fuerte, como la de este domingo. Eso no va a mejorar, va a empeorar, va a seguir subiendo y va a subir más fuertes. ¿Por qué razón? Porque esa temporada invernal que tiene congelado a gran parte de Estados Unidos, el norte de México, Europa, requiere, una alta demanda de derivados del petróleo y de gas para la calefacción, para calentar casas y empresas y fábricas y demás, oficinas. Han muerto, ya van 16 muertos, incluyendo una mamá y su niña, que como no lograban calentarse dentro de la casa, se quedaron en el carro encendido con la calefacción, se durmieron y el dióxido penetró la ventana y las mató, las asfixió. Son cosas muy tristes. Está congelado el canal de Houston y no pueden salir los buques petroleros ni tampoco pueden entrar a sacar combustible. Entonces hay una baja demanda en el Golfo de México y hay una baja oferta y una altísima demanda. Entonces eso obviamente causa un crecimiento de los precios del petróleo. Muchas terminales están cerradas, los empleados están fuera de las carreteras. ¿Verdad? El canal de Houston tiene más o menos 85 kilómetros de longitud, ¿eh? Y se ha paralizado. 13 buques esperando para salir, 18 esperando para entrar. Se han cerrado las más grandes refinerías de la costa del Golfo, de la ESO, de la Total, Motive, es decir, son 807,000 barriles por día que no están siendo procesados en el área de Corpus Christi. En la misma situación están las regiones de Beaumont, Netherlands y Port Arthur. Es decir, estamos hablando que en la zona de Houston, Texas, que es la zona petrolera más importante del Golfo de México, ¿verdad? Ahí están
entre 1.3 y 1.8 millones de barriles de petróleo que no se están produciendo. Así que no esperen una rebaja del precio del combustible en los próximos días. Ha estado subiendo en toda América Latina. Todos los que no producimos petróleo está subiendo. En todos los países. ¿Verdad? Hay un montón de gente sin energía eléctrica. Porque se han congelado. De que las imágenes son 6:50, fíjate, y vinculado a esto, pero de otra manera. Aquí vienen los españolitos y nos viven dando recetas. Voy a hablar de dos cositas. Ya está preso el pobre cantante, el rapero. Qué barbaridad, mano. La metieron preso. Se armó ayer la de San Quintín. En toda Cataluña. En Valencia. No recuerdo en qué ciudad atacaron una estación de policía. Se armó la de San Quintín ayer, anoche. Una vez que lo metieron preso a Pablo. Y los demócratas, ¿no? Los que nos dicen qué hacer con la democracia y cómo debes comportarte para que seas demócrata. Pues de hecho, lo meten preso por una canción y por un montón de tweets que son de 2014, entre 2014 y 2016, y que simplemente dicen sus cuatro verdades sobre el delincuente que fue rey de España y que ahora dice rey emérito, que huyó para no caer preso, ¿verdad? Y sobre el Estado español, especialmente sobre la policía y la Guardia Civil española y sus crímenes frecuentes contra ciudadanos comunes y corrientes, que no, crímenes que nunca son investigados. Eso es, o sea, que si aquí tuviéramos una ley como la que tienen los españolitos y la aplicáramos, aquí estarían un montón de esos sicarios de Estados Unidos, contratados por Estados Unidos y Nicaragua, estarían presos ya. La calcamos, pues solo vamos a sustituir en lugar de rey, presidente o jefe de Estado, eso es todo. Y lo vamos a aprobar aquí en el Parlamento, vas a ver. Hay griterío, qué barbaridad, la dictadura, la no sé cuánto. Y mirad lo que pasa en España. El 60% de los artistas enjuiciados en Europa, ¿verdad?, están en España. Perdón, en el mundo están en Europa. Y la mayoría en España. No es Irán, no son los países musulmanes, no, es la democrática Europa. Persiguiendo a los cantantes por cantar, ¿te imaginas todas las canciones que aquí han inventado contra Daniel? Que tuvieran presos todos esos raperos y reggaetoneros. Es que es estúpido, por Dios, es impresionante el autoritarismo, la dictadura que ejerce el capitalismo sobre la sociedad. Es impresionante. Y te lo encubren como democracia y te terminas creyendo el cuento. Pero les quería hablar de otra cosa de España. Miren a los demócratas españoles. Hace 3 meses, pongan cuidado, hace 3 meses, en un barrio que se llama Cañada Real, en la periferia de Madrid, uno de los barrios más empobrecidos de la capital de España, le cortó la luz la empresa privada que la suministra, alegando que están pegados. O sea, que no pagan, que se pegaron, que eso recalienta la red y les cortaron el servicio. Hace 3 meses. Estamos en febrero, eso fue en noviembre, cuando ya empezaba la ola de frío en España, que no crean que es cajeta, ¿verdad? Y después vino el invierno y además hubo la famosa tormenta que se desató sobre España, ¿verdad? Sin energía eléctrica, es decir, sin calefacción. Además de todos los inconvenientes que eso implica. O sea, para nosotros sin energía eléctrica es sobre todo, ¿verdad?, qué sé yo, la energía para iluminarnos en la noche, internet, cargar el celular, la televisión. Pero es que hay un agregado en el países que sufren el frío y es la calefacción. Te llega por gas y cuando no tenés reales para pagar el gas pones un calefactor eléctrico y tampoco. Ya. Entonces esta gente está sin energía eléctrica. Estás hablando, son
más de 4.000 personas, entre ellas 1.800 menores de edad. ¿Verdad? Es decir, le cortó la energía y el gobierno de la Comunidad de Madrid no hace nada, la Alcaldía de Madrid no hace nada y el gobierno español le vale riata también lo que está pasando con esta gente. Ahorita está el frío horrible y la gente sin energía eléctrica porque está pegada, por ser pobre. ¿Te imaginas aquí nosotros? Si aquí es exactamente al contrario. Daniel ha sostenido el subsidio de la energía eléctrica desde que comenzó este gobierno y lo peleó en la oposición, ¿se acuerdan? Y lo ganó. Subsidio. O sea, aquí se subsidia a los más empobrecidos para que puedan gozar del servicio. Ah, no, en España no. Si te pegas, te cortan. Todo un barrio. Cañada Real se llama. Tanto es el escándalo que llegó a Naciones Unidas. Y el alto comisionado contra la pobreza infantil, que se llama Olivier de Schutter, demandó al gobierno de España que rindiera cuenta de esta situación, le dio un plazo, el plazo se venció ayer, 16 de febrero, y el gobierno español le valió riata, no respondió. Le valió riata. Le preguntaron a una tipa ahí, que es la portavoz del gobierno de Sánchez, Pedro Sánchez, se llama María Jesús Montero, dice ella que es socialista. Y entonces oigan el enredo, unas palabras todas enredadas para decir, no me meto porque esa es la libre empresa privada, o sea, son hipócritas, ¿verdad? Esta gente es que me dan asco, me dan repulsión, dice la tipa esa. Esto se trata de la arquitectura competencial, arquitectura competencial. Sí me voy. Parecía que esto es la competencia entre las empresas que suministran. ¿Por qué no lo dice que? Ah, no, ya lo enreda todo arquitecto, solo para parecer inteligente, ¿verdad? Elegante, diplomado. Idiota, por derecho que sí. ¿Verdad? Y después le echa la culpa a la Alcaldía de Madrid y a la Comunidad de Madrid, es decir, el gobierno de la comunidad, de la provincia, por decirlo de alguna manera, para que entendamos, que son gobernados por el Partido Popular. O sea, le echa la culpa al Partido Popular, y es verdad, la tiene. Pero, hombre, si no resuelve, es obligación de ese gobierno, el de Pedro Sánchez, que se la pica de socialista, y de paso de Pablito Iglesias, que es el otro, ¿verdad? Porque es un gobierno de coalición con Podemos, que se supone que es de izquierda también, entre comillas. Obligación de ellos. Hombre, no resuelven. Aquí está, pues yo voy a resolver, voy a emitir un decreto, pago la deuda, lo que sea, le mando a reconectar, me entiendo con esa empresa, pero que la gente no sufra. Ah, no. Eso no es parte de la democracia. Dice la tipa esa. La atención a las situaciones de necesidad tienen diferentes intensidades dependiendo de las administraciones. Era imbécil, con todo lo encubren por derecho. Y peor, dice que si el gobierno se ocupa de este problema, eso podría interpretarse como usurpación de funciones. Es que es increíble, ¿verdad? Cuánto cinismo. Es como lo que está haciendo Biden, algunos se creen el cuento de que Biden es buena gente. Trump se robó más de 1 millón de barriles de petróleo que le mandaba Irán a Venezuela, lo robó en alta mar, puro pirata, como los piratas de antes, igualito, sin ninguna autorización de nadie. O sea, simplemente mediante la fuerza, con buques de guerra, rodeaban a los buques tanques petroleros que había contratado Irán y le robaban el combustible, literalmente. No te estoy inventando nada, no estoy exagerando, así ocurrió. Ya los vendió y se robó los reales. O sea, lo dice la agencia Reuters. El portavoz del Departamento de Justicia, Mark Raimondi, declaró que ya se completó la venta de esos cargamentos. ¿A quién le queda el dinero? Pues a ellos. Dice que va a ser transferido al Fondo de Víctimas del Terrorismo patrocinado por el Estado. Decime vos, es un petróleo y ellos defienden la propiedad privada, ¿verdad? ¿A quién beneficiaba ese petróleo? Al pueblo de Venezuela. Y se lo robaron. Se lo roban a Irán y se lo roban a Venezuela. Y lo venden, tienen el descaro de venderlo y robarse también los reales.
O sea, es impresionante. Para los que andan creyendo también, es que Biden es diferente a Trump, que va a ser diferente, la misma mona, con distinto vestido, hermano. Si es el imperialismo, no andes creyendo tontería. Bueno, y dos cosas finales. Ya vamos a hablar de Sandino, pero dos cosas finales sobre este tema, sobre otros temas. Lo primero, mira, en Brasil, ahorita, creo que fue ayer o el lunes, Jair Bolsonaro, el delincuente que es presidente de Brasil, porque ese es un delincuente, hermano, va a ser juzgado, ya verá. Ya verás, no solo por el pueblo brasileño, vas a ver, va a ser juzgado ese tipo por los crímenes que está cometiendo. Autorizó ayer, el lunes o ayer, una reforma a la ley de tenencia de armas y ahora le permiten a cualquiera tener hasta ametralladoras en su casa. Literal. Armas de guerra libres. Entonces, ¿cuál es el fondo del asunto? Parece que Bolsonaro está preparando la formación de milicias armadas, de paramilitares. Esos sí son paramilitares, ¿vieron, sicario? Y ahí no dicen nada ustedes. Paramilitares, ¿verdad?, que van a encargarse de ejecutar acciones extrajudiciales, de andar matando gente por todos lados, legalizada. Con hasta ametralladora van a poder tener estos cabrones. Y lo otro, en Colombia, si esto ocurriera en Nicaragua, lo que va a pasar en Colombia, según parece, si aquí ocurriera este año, aquí se armaría la de San Quintín y comenzaría la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el Departamento de Estado, el Grupo de Lima y no sé quiénes más imbéciles que andan buscando la viga ajena, diciendo que esta es la consolidación de la dictadura y no sé cuánto. Si pasara en Nicaragua este año, lo que va a pasar en Colombia, que ya lo están anunciando, que van a prorrogar el mandato de Iván Duque, alegando que eso de la pandemia ha desgastado las finanzas públicas y no se puede gastar en elecciones. Entonces van a prolongar 2 años el mandato y hacer una sola elección en el 2023 para el Poder Legislativo, para el Poder Ejecutivo y para los municipios y gobernadores. ¿Cómo te quedó el ojo? De verdad. Se llama golpe de Estado parlamentario, dice la izquierda colombiana. La izquierda no, los sectores progresistas colombianos, ¿verdad? Originalmente la primera vuelta presidencial está prevista para mayo del próximo año. O sea, si tienen suficiente tiempo. Es en el próximo año. Y ya desde ahorita dicen, no, prorroguémosla hasta 2023. ¿Quiénes lo están proponiendo? Las federaciones colombianas de municipios y departamentos. ¿Quién domina esa federación? La gente del partido de Álvaro Uribe. ¿Quién es Álvaro Uribe? El dueño de Iván Duque. Ese es un perrito faldero de Uribe. Un narcotraficante que fue electo presidente con la venia de Estados Unidos. La DEA lo tenía sembrado y lo puso después de presidente. Narcotraficante, mafioso. Si Daniel dijera, hombre, con esto de la pandemia y todo lo que nos hizo el golpe, no podemos hacer elecciones este año, vamos a posponerla, vamos a esperar 2 años. ¿Te imaginas? Perfectamente lo podría hacer Daniel. Perfectamente. Pero no, Daniel no le tiene miedo a la urna. Los sanitas no le tenemos miedo a la urna, las vamos a ganar y los vamos a cachimbiar. El 7 de noviembre no vuelven por otra. Nos van a decir fraude y toda esa onda. Qué barbaridad, por el fraude nos ganaron. Ahí estaba oyendo a un imbécil que alguna vez fue sandinista, que se la daba de marxista-leninista, que nos daba clase de marxismo-leninismo. De verdad. Nos daba clase de marxismo-leninismo y ahora es un corifeo de los yanquis. Estudió en la Unión Soviética y todo. Se suponía que era una lumbrera, no sé cuál. Diciendo que Daniel Ortega se va a robar las elecciones. Dice, y ay, hermano, y vos no fuiste testigo del robo que nos hicieron. Ellos sí nos han robado. Probame que nosotros hemos robado elecciones. Yo sí te puedo probar que nos robaron. Esos que ahora son tus amigos.
Nos robaron la elección porque vos fuiste testigo de ese robo. Ahí estuviste cuando nos estaban robando las elecciones del 96. Robo descarado, Alemán se la robó. ¿Con quién se la robó? Con el MRS, que anda diciendo lo mismo ahora. El fraude, ¿no? Y ellos son los que... El único fraude que se ha hecho en los últimos 40 años en Nicaragua lo hizo el MRS junto con el PLC y toda la claque somocista agrupada en las otras agrupaciones que son las mismas que protagonizaron el golpe. El único fraude demostrado en Nicaragua lo han hecho ellos. Y ellos nos vienen a hablar de fraude. ¿Qué autoridad moral tienen? Además que nunca lo han probado, pero nosotros sí se los probamos. ¿No se acuerdan todas las papeletas regadas por los basureros en Acahualinca, en San Rafael del Sur? Casas con repletas de votos ahí en Matagalpa. Jesús, no tenemos memoria, hermano. Pero bueno, pues. Vamos a hacer la pausa, pues. Regresamos con Sandino y algo más. Son las 7:05. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 11 minutos. Creo que fue en el 2018 que un cantante y cantautor de Somoto le prohibió a los sandinistas cantar sus canciones y le prohibió al Frente Sandinista usar sus canciones en sus actos políticos. ¿Se acuerdan de eso? Como dice Carlos Fonseca Terán, ese de hace tiempo renunció a ser revolucionario y ahora es un mercader. Ese se dejó engatusar en los años 90 por el neoliberalismo. Los andaban y entonces se sintió la vaca sagrada. Le gusta la buena vida, además. Y bueno, se dedicó a eso, a mercenario. Pues, ¿qué le va a hacer? ¿A quién en lo suyo? Pues. Entonces, en ese momento, no, hombre, fue antes, ¿te acordás? Fue antes de 2018 esto. No, fue mucho antes, fue para las elecciones como para el... No me acuerdo, pero fue hace muchos años. Después lo reiteró en el 2018, pero fue hace muchos años. Que nos prohibió a los sandinistas usar sus canciones, ¿se acuerdan? Creo que fue para 2011, creo que fue. Entonces, en esa oportunidad, el gran compañero Germán Pomares Herrera, que en paz descanse, le escribió una carta al señor de Somoto. Y quiero leerles esa carta porque es de actualidad, porque ahora resulta que el señor de Somoto volvió a decir las mismas. Está bravo porque, mira qué hombre vos. Hay unas canciones de Sandino y a Sandino que fueron recopiladas por brigadas de canto que habían, que en las que ese cantante Somoto participaba y andaba Wilmor López. Pero además fueron recopiladas, pero gracias a que la memoria colectiva, a que los campesinos, los soldados de Sandino, la siguieron cantando quedito en su familia, con sus amigos, y la fueron traspasando de generación en generación. Y por eso se pudieron rescatar. Ve, ya me acordé de la canción que me pidió William Ramírez. Ya me acordé, hombre. Ya ahorita me acabo de acordar y la voy a buscar. Ahorita me estoy recordando lo que vea. El caso es que una de esas, por ejemplo, que se redamen las copas. Una de esas, pero eso es de Sandino. ¿Cómo no va a ser eso patrimonio de la nación? Está bravo. Como que si fuera de él. Es más, esa la recopilaron, si mal no recuerdo, los soñadores de Zarahuaca, que era creo que era trío o dúo de ciegos de Gualala. Ellos fueron los que la recopilaron. Pero bueno, el mercenario está bravo. A propósito de eso, les voy a leer la carta de Germancito, Germán Pomares Herrera. Señor de Somoto, no le voy a dar el nombre a este hombre.
le escuché decir que la prohibición de usar su música es para las tarimas enfloradas, como si esas tarimas representasen a dos personas. No los representan, dicen, ni a nosotros, ese 38% que dice que somos una manada de borregos, iletrados, de cerebros lavados, incapaces de dar un paso sin autorización. Sus canciones eran Porque usted ha querido que así ya no sea, la música con la cual recordábamos a mi madre, Julita Herrera de Pomares, a mis tíos Carlos, Dionisio y Ronald, muertos antes de sus 24 años por la libertad de nuestra patria. Era nuestra manera de rezarles, porque la iglesia les negó unas palabras por guerrilleros y comunistas. Usted declara que las canciones sobre las gestas heroicas son suyas. Por tanto, cualquier acto de heroicidad le pertenece. Me deja con el saco y la porción de tierra donde los enterramos. Les borra así de la memoria colectiva. Ya no son mis muertos, son sus muertos porque están en su música. Ya no es mi Julia la traicionada por su mejor amigo, entregada a la guardia y al fusilamiento. Ya no es mi Carlos amarrado con alambre de púas y arrastrado por el pueblo con los perros siguiendo al jeep para atrapar en el aire los pedazos de carne. Ya no es mi Dionisio llamando a mi abuela, ay mamá, ay mamá. Es usted quien levanta a Ronald y lo limpia con sus lágrimas para ver con sus ojos de padre el rostro de su niño muerto. Mis muertos, señor de Somoto, por un asunto de derechos de autor, le pertenecen. Nosotros cargamos esa ausencia. En mitad de la noche esperamos sus recuerdos agigantados. Usted cobrará por nuestro dolor. Nosotros hemos de sentirnos desdichados. Germán Pomares Herrera, en el estilo de Germán, pues que era con una fina ironía, una sátira, era finísimo. Había que entenderlo, sí, había que conocer a Germán para saber cuándo estaba tirándote el venenito así con vaselina. Saludos a Yaosca Luna, que sigue trabajando ahí con la revolución desde su puesto de trabajo. Saludos, Yaosca. Saludos a toda la familia de Germán Pomares Herrera. Bueno, hablemos de Sandino y lo vamos a hablar con poesía y con prosa política de cuatro grandes. Salomón de la Selva, que es uno del famoso trío, ¿no? de la segunda década, más o menos, ¿no? Del siglo XX. Salomón, Azarías H. Palé, el corinteño, y Alfonso Cortés, el grandísimo Alfonso Cortés, el gigante. Eran los tres grandes de esa generación. Nicaragua ha sido tierra de poetas, y de poetas exquisitos, montones, y de poetas que incluso ni siquiera conocemos, porque yo creo que aquí todo el mundo se sienta en la noche cuando está de cabanga, o cuando está recordando un dolor, o cuando está muy, muy alegre, siente escribir y dice, aquí está mi poema. Po. Salomón de la Selva comenzó su respaldo a Sandino en los diarios de la época, y entonces tuvo que salir huyendo. Se fue a Costa Rica, creo que a finales del 1929 o principios del 30, se fue a Costa Rica. Y en Costa Rica fue acogido. ¿Verdad? Vos sabés que en Costa Rica también vivió Darío. Antes que fuera famoso, Rubén Darío vivió en Costa Rica y fue muy querido por los ticos. De hecho, él tuvo un hijo que fue costarricense. Su primera esposa era tica. Después se fue para El Salvador. Pero incluso hay algunos poemas de Darío dedicados a Costa Rica con mucho cariño.
Entonces Salomón de la Selva está muy agradecido como lo había acogido Costa Rica y le hizo un canto a Costa Rica. Es extenso, un poema extenso. En ese poema incluyó 12 o 14 versos sobre Sandino. Te lo voy a leer. No fuera Nicaragua traicionada por encornados odios fratricidas, ni tiranuelo ruin en maridaje con extrañas legiones asesinas, sembrara espanto y corrompiera al pueblo y burlara el honor y la justicia. Ni fuera soledad la de Sandino, de la abyección de sus hermanos víctima, hombre sencillo que brotó del campo como la caña que nos da la espiga, hombre como tus hombres sin alardes de vana floración y sin lágrima y sin espinas. Y ante el peligro que a la raza arrolla y ante el dolor que al continente hostiga, cada hoja de su tallo se hizo espada contra la iniquidad de la conquista. Hombre sencillo que brotó del campo como la caña que nos da la espiga. Si habla de Sandino, Salomón de la Selva. Y repito también, hombre como tus hombres, sin alardes de vana floración y sin espinas. Así surgió Sandino, maravilla de cívica lealtad incorruptible. Cívica lealtad incorruptible. En Roma fuera el vencedor de Aníbal. Suya es la espada de los macabeos que flamea entre sombras en la Biblia, y la honda de David, del pastorcito con que al Goliat impúdico derriba. Virgilio en él reconociera a Eneas, el que a cuestas se echó la bracería del santo hogar y del troyano incendio salvó cuanto la patria significa. No de admirarlo dejes porque brilla apagada su estrella. Si se apaga es quizás porque nace el nuevo día, o noche eterna envolverá la América enferma de cegueras infinitas. Esta parte final es muy linda. O sea, lo dicen de manera poética, lo traduzco al Nica. Él dice, no hay que dejarlo de admirar porque esté apagada su estrella. ¿No? Si se apaga, dice, es porque o están haciendo un nuevo día o una noche eterna va a envolver a América. Salomón de la Selva, 1930, canto a Costa Rica. Voy con otro. Jorge Eduardo Arellano hizo un trabajo muy interesante sobre Sandino, dice él, despojado de fanatismo, dice él, ¿verdad? Hace tiempo de esto, hace como 15 o 20 años que lo publicó. Es un libro. Entonces ahí, Jorge Eduardo Arellano, que es historiador, es muy buen escritor, cuenta que José Coronel Urtecho, otro grande de la poesía nicaragüense, José Coronel Urtecho, murió muy mayor, superior a los 90 años. Aquí estuvo en la radio. Me acuerdo que nosotros lo entrevistamos en un programa que se llamaba Los Cuatro Vientos también. Pero en aquella época era de entrevista, ya 88, 89 vino. Recuerdo muy bien con su bastón y su boina. Estaba Marcio Vargas, lo entrevistamos con Marcio. Saludos a sus hijos. Entonces dice Jorge Eduardo Arellano que José Coronel Urtecho, cuando ya Somoza García había asumido la responsabilidad del asesinato de Sandino en el Club Social de Granada, pongan cuidado, recuerden esto, Somoza admite que él asesina a Sandino y lo admite ante la florinata de los aristócratas de Granada, del Partido Conservador, y recibe una ovación cerrada, un homenaje por haber asesinado a Sandino. Y después se fue a León y la burguesía leonesa hizo lo mismo. Pues los primeros fueron los conservadores granadinos, los aristócratas, los tufosos, los de los apellidos ilustres, que han hecho auténticas dinastías, que
En Nicaragua solo han habido 2 dinastías. La de Somoza y de ahí esa otra. 2 dinastías. Solo 2. Sigo. Entonces dice Jorge Eduardo Ariano que José Coronel Urtecho escribió 3 significativos epitafios en el periódico que se llamaba La Reacción. Recordemos que la trayectoria política de José Coronel Urtecho fue de lo más serpenteante. Entonces, el primer epitafio se lo dedica a Somoza García. Aquí está muerto el general Somoza, pero es el presidente el que reposa. Y los otros 2 son a Sandino, al que Arellano califica el guerrillero de nuestra América. Este es muy lindo. Son 3 líneas, oigan esto. Aquí yace el soldado Montaraz. La guerra lo hizo, lo mató la paz. Es lindo, ¿no? Y es verdad. La guerra hizo a Sandino, es verdad. Y es verdad, la paz lo mató. Porque Sandino desestimó seguir en la guerra y estaba obsesionado con... No quería desarmar a su gente porque estaban perseguidos por Somoza. Pero tampoco estaba interesado en seguir la guerra. Y le decía a los conservadores y a otros sectores que le animaban, conservadores en el sentido político de la palabra, no de militancia ni dirigencia, y otros que lo animaban a que siguiera la guerra, que no sé cuántos, y afuera del país, sobre todo la presión era afuera del país. Venga, hagan la guerra ustedes, pues, dice. Pero voy a hacer la paz porque esto es lo que le conviene a Nicaragua, y ese fue su empeño, y la paz lo mató. Como canta José Coronel Urtecho. Y el último epitafio es este. Recuerden, este domingo es el aniversario de Sandino. Aquí descanse el general Sandino. Lejos estaba bien. ¿Para qué vino? Tanto que nos hemos preguntado eso, ¿no? Y hemos tenido que aceptar que fue una decisión correcta la de Sandino. Perdón, me he tomado agua. Y ahora voy con Gabriela Mistral. Gabriela Mistral no es cualquier poetisa. Premio Nobel de Literatura. Una mujer a la cual castraron de su pensamiento político durante décadas los chilenos y los latinoamericanos. Solo la poesía de amor y no sé cuánto. Y le castraron todo su legado político antiimperialista, profundamente antiimperialista. Claro, de muchas décadas después de su muerte, finalmente, han habido muchos escritores, sobre todo chilenos, que han rescatado todas sus ideas políticas, tanto en poesía como en prosa, sobre todo en prosa, pero también en poesía. Gabriela Mistral fue una de las primeras, si no la primera, intelectuales latinoamericanas que declara su respaldo a Sandino tan temprano como fue en 1928. Pese a que en la época no había internet, ni televisión, y la radio apenas empezaba. Y la gesta de Sandino se empieza a difundir de boca en boca, con los telegramas, con los cablegramas. Y así es que se entera Gabriela Mistral y se declara de inmediato en respaldo a Sandino. Y escribe y hace discurso, ¿no? Polemiza y defiende a Sandino. Tanto que Sandino la nombra benemérita del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Estamos claros, de verdad que ese título lo deberíamos de declarar con ley, ¿no? Un decreto ley, que el Estado de Nicaragua declara a Gabriela Mistral benemérita. O sea, hacerlo ley, es un decreto de Sandino.
Deberíamos hacerlo, ¿no? Digo yo, pues. Entonces, ella, por ejemplo, Gabriela Mistral fue a la universidad, porque Gabriela conoció prácticamente toda América, incluyendo Estados Unidos. De hecho, una de las que le voy a leer está escrita en Nueva York. Pero prácticamente toda América, excepto Nicaragua. Quiso venir a Nicaragua, pero le lanzaron advertencias que si venía le iban a matar, que no sé qué, que aquí no podía venir. Entonces la mujer prefirió, con mucha sabiduría, no venir a Nicaragua, pero así anduvo por toda Centroamérica. La conmovió la miseria de los pueblos centroamericanos. Y anduvo en el Caribe también. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, en Santo Domingo, en Cuba, hacía discursos a favor de Sandino y de su lucha. María Luisa Robleto, que es una gran conocedora de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, de Rubén Darío en Chile, de Sandino, fue embajadora de Nicaragua en Chile, creo que es de Huaco ella. No sé si María Luisa se quedó a vivir en Chile o si ya está en su natal ciudad de Huaco. Saludos a María Luisa. Pero María Luisa dice que hay 3 escritos que reflejan el respaldo de Gabriela Mistral de manera diáfana a Sandino. El primero, publicado en el diario El Mercurio, el diario que patrocinó, fomentó, incentivó el golpe de Estado contra Allende, pero tiene más de 100 años ese diario. Lo publica Gabriela Mistral el 4 de marzo de 1928. Sandino tiene, ¿qué? 3 y 7, 10 meses. 10 meses en la lucha. 4 de mayo de 1927 empieza Sandino. Y el 4 de marzo de 1928 lo escribe Gabriela Mistral, imagínate. Estoy casi convencido de que ella es la primera intelectual de relieve, de renombre continental que declara su respaldo a Sandino. Entonces ella escribe ahí en el Mercurio algo que se llama contestación a una encuesta. Lamentablemente no lo tengo íntegro, es una desgracia no tenerlo íntegro. Solo uno tengo íntegro. Los otros 2 no los he podido encontrar. Ojalá algún día los pueda encontrar. Sandino, contestación a una encuesta. Esa es la primera. Y después les voy a leer algunas cosas que tengo de ese escrito, pero no está todo. El segundo es, del cual no tengo nada, Sandino y la pobre Ceiba. No tengo nada. Y que es de la misma fecha. Y el tercero se llama La cacería de Sandino, el que les voy a leer, que está escrito en 1931 en Nueva York. En los 3 condena lo que denomina la crueldad norteamericana, que es hija de la lujuria de poseer. La lujuria de poseer. Nunca mejor dicho, era esa ambición desmedida de los ricos. ¿Hasta cuándo? Recuerdo a alguien que le preguntaba a un tipo que está haciendo una explotación en Misericordia y le dice: ¿y para qué querés ser tan rico? ¿Para qué? Esos son los yanquis y el imperialismo no tiene límite. Hija de la lujuria de poseer. Esa es la crueldad norteamericana. Denuncia la hipocresía de Estados Unidos encarnada en la siembra de la ceiba como símbolo de fraternidad continental en la conferencia panamericana. Esto es famosísimo. Es el precedente de la OEA. Se reunieron unos cuantos presidentes, entonces sembraron una ceiba como el símbolo de la hermandad de todo el continente americano. Entonces denuncia esa hipocresía, ¿verdad? Porque mientras hacían esa cumbre, que creo que fue en el 30, el gobierno yanqui estaba persiguiendo a Sandino. Y también Gabriela Mistral critica, pero con mucha severidad, la solidaridad latinoamericana con Nicaragua, porque consideraba que era de puro bla bla bla, que no hacían nada en la concreta. De hecho, su crítica es particularmente dirigida, aunque no lo diga explícitamente, a las famosas agrupaciones antiimperialistas de jóvenes, sobre todo, que habían entre la
entre los sectores universitarios sobre todo, y hay intelectuales de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de Panamá, de México, de Cuba, de Chile, en Argentina también. Entonces, que eran puro bla, bla, bla. Entonces les dice sus verdades. Voy a leer algunas de las cosas que dice Gabriela Mistral en ese escrito que se llama Sandino contestación a una encuesta. No lo tengo íntegro, repito, solo algunos párrafos. Dice ahí Gabriela Mistral: es necesario decir algo a favor de la desgraciada Nicaragua. Es preciso acompañar siquiera con palabras a esa gente desventurada y heroica que padece por la justicia. Los hispanistas políticos que ayudan a Nicaragua desde su escritorio o desde un club de estudiantes harían cosa más honesta yendo a ayudar al hombre heroico, héroe legítimo, como tal vez no les toque ver a otro haciéndose sus soldados rasos. Al cabo tiene Nicaragua dos fronteras no demasiadas pequeñas y que es posible burlar, les dice Gabriela Mistral. Dejen de hablar, váyanse como guerrilleros, váyanse como soldados de Sandino. Ahí pueden entrar por la frontera que son grandes. Eso es lo que les dice Gabriela Mistral. Dice luego, cuando menos, si a pesar de sus arrebatos verbales no quieren hacer el préstamo de sí mismos, ¿no quieren ir ustedes? Deberían ir haciendo una colecta continental para dar testimonio visible de que les importa la suerte de este pequeño ejército loco de voluntad de sacrificio. Ella es la que bautiza al ejército de Sandino como un pequeño ejército loco. Y luego retoma esa frase de Gabriela Mistral, Gregorio Seltzer, y publica su segunda obra sobre Sandino, que son 2 tomos, se llama El pequeño ejército loco. Pero retomando esa frase de Gabriela Mistral, escrita en 4 de marzo de 1928. Y es linda la frase porque dice, este pequeño ejército loco de voluntad de sacrificio, loco de voluntad de sacrificio, no loco de locura, sino loco de voluntad de sacrificio. Es lindo. Sandino, dice Gabriela Mistral, según parece, no ha visto llegar hasta hoy los mozos argentinos, chilenos, ecuatorianos que son de su misma carne y que le deben una lealtad temeraria y perfecta que solo la juventud puede dar. ¿Dónde está la naturalísima, la lógica legión hispanoamericana de Nicaragua? Clase reclamo. Los interpela. Y ahí, déjense estar hablando en un café, agarren sus bártulos, hazle, váyanse. Ah, no quieren porque les da miedo. Por lo menos hagan una colecta por el hombre. Hombre heroico, héroe legítimo, como tal vez no me toque ver a otro. ¿Verdad? Memorables artículos casi ignorados hoy publicaría en la prensa latinoamericana de la época. Para mí Sandino es todo un héroe. Repite 10 o 15 veces como para refutar el calificativo de bandido que le daba el presidente yanqui Herbert Hoover, o el de insignificante jefe desequilibrado que le tildaba el New York Times. No se le olvide esto. El New York Times le decía a Sandino, insignificante jefe desequilibrado. Desde entonces enemigo el New York Times de los sandinistas. Desde el Sandino mismo. ¿Qué puedes esperar ahora? ¿Qué puedes esperar? ¿Verdad? Entonces ahora les voy a leer el artículo de Gabriela Mistral que se llama La cacería de Sandino. Escrito en Nueva York. Creo que ahí fue que murió Gabriela. Murió de diabetes y que le terminó afectando el corazón. Dice Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura. La cacería de Sandino. Mr. Hoover ha declarado a Sandino fuera de la ley, ignorando eso que llaman derecho internacional. Se entiende, sin embargo, que los Estados Unidos hablan del territorio nicaragüense como del propio,
porque no se comprende la declaración, sino como lanzada sobre uno de sus ciudadanos, fuera de la ley norteamericana. Los desgraciados políticos nicaragüenses, cuando pidieron contra Sandino el auxilio norteamericano, tal vez no supieron imaginar lo que hacían y tal vez se asusten hoy de la cadena de derechos que han creado al extraño y del despeñadero de concesiones por el cual echaron a rodar su país. Esta es una frase que condensa toda la historia de toda esta clase vendepatria que desgraciadamente ha asolado Nicaragua durante ya casi 2 siglos. Es un solo párrafo, 4 líneas, pero los pulveriza. Desgraciados políticos nicaragüenses, porque recordemos, quien pide que vengan los marinos yanquis son los conservadores, los que habían dado el golpe de estado, que no lo reconocieron los yanquis. Se empezó la guerra constitucionalista que la encabezan los liberales de Moncada. Entonces los conservadores de Adolfo Díaz, Emiliano Chamorro y compañía dicen: ay, vengan yanquis que me van a matar, intervengan. Así fue. Los desgraciados políticos nicaragüenses, cuando pidieron contra Sandino, dice Gabriela Mistral. Y continúa. La frase cocedora de Mr. Hoover suena a ese jalalí de las grandes cacerías. Cuando sobre la presa que ha asomado el bulto en un claro del bosque, el cuerno llamador arroja la jauría. Es numerosa la jauría, esta vez hasta ser fantástica. Sobre unas lomas caerán 5.000 hombres y decenas de aeroplanos. También equivale la frase a la otra de uso primitivo: tantos miles de pesos por tal cabeza, usada en toda tierra por los hombres de presa. Lástima grande que la cabeza enlodada del herrero que la prensa yanqui llama bandido sea, por rara ocurrencia, una cabeza a la cual sigue adelante el continente donde vive toda su raza, y una pieza que desde Europa llaman de héroe nato y de criatura providencial los que saben nombrar bien. Perdón. El herrero se parece más a Hércules que al Plutón infernal que ve Mr. Hoover. Enlodado corre por las cuchillas a causa de los pantanos en que ha de escurrirse como culebra. Carga las 2 o 3 pistolas que le dan las fotografías de los semanarios neoyorquinos porque corre perseguido por los ajenos y los propios. Y cada árbol y cada piedra de su región le son desleales, y su defensa toma aspecto de locura porque vive un caso fabuloso como para voltear a cualquiera la masa de sangre. Desde los años 1810, o sea, desde el aluvión guerrero que bajó desde México y Caracas hasta Chile, rompiéndolo todo para salvar una sola cosa, no habíamos vivido con nuestra expectación un trance semejante. Mr. Hoover, mal informado a pesar de sus 21 embajadas, no sabe que el hombrecito Sandino, moruno, plebeyo e infeliz, ha tomado como un garfio la admiración de su raza, excepto uno que otro traidorzuelo o almaseca del sur. Almaseca, me encanta eso. Si lo supiese Mr. Hoover, a pesar de la impermeabilidad a la opinión pública de la Casa Blanca, la palabra es de un periodista yanqui, se pondría a voltear esta pieza de fragua y de pelotón militar, tan parecida a los Páez, a los Artigas y a los Carreras, se volvería lo menos caviloso, cuidadoso, y pararía la segunda movilización si escuchara Mr. Hoover. El guerrillero Sandino no es el mineral simple que él ve, que le parece un bandido químicamente puro. No es un pasmo militar a lo Pancho Villa, congestionado de ganas de matar, borracho de fechoría afortunada y cortador de cabeza a lo cuento de Salgari.
Sandino ha convencido desde la prensa francesa y el aprecio español hasta el último escritor suramericano que suele leer, temblándole el pulso, el cable que le informa de que su Sandino sigue vivo. Tal vez caiga ahora esa cabeza sin peinar que trae locas las cabezas acepilladas de los marinos ocupantes. Tal vez sea esta ocasión la última en el millar de las jugadas y pérdidas por el invasor. Ya no se trata de una búsqueda, sino de una cacería, como decimos. Pero los marinos de Mr. Hoover van a recoger en sus manos un trofeo en el que casi todos los del sur veremos nuestra sangre y sentiremos el choque del amputado que ve caer su muñón. Mala mirada vamos a echarles y un voto diremos, bajo o fuerte, que no hemos dicho nunca hasta ahora, a pesar de Santo Domingo y de Haití. Malaventurados sean, malditos sean, una vez que maten a Sandino, dice Gabriela Mistral. Antes, esto es en 1931 es esto. Pero los marinos de Mr. Hoover, porque la identificación ya comienza y a la muerte de Sandino se hará de un golpe quedándose en el bloque. El guerrillero es, en un solo cuerpo, nuestro Páez, nuestro Morelos, nuestro Carrera y nuestro Artigas. La faena es igual, el trance es el mismo. Nos hará vivir Mr. Hoover, eso sí, una sensación de unidad continental no probada ni en 1810 por la Guerra de la Independencia, porque este héroe no es local, aunque se mueva de 1 kilómetro de suelo rural, sino rigurosamente racial. Mr. Hoover va a conseguir sin buscarlo algo que nosotros mismos no habíamos logrado: sentirnos uno de punta a cabo del continente en la muerte de Augusto Sandino. Fíjense bien, esta es una definición profunda la que hace Gabriela Mistral. Sandino no es un héroe local, es un héroe racial. ¿Se acuerdan que hemos hablado de este otro ángulo? Porque la oligarquía, la burguesía, la casta de politicastros nicaragüenses, ¿cómo que les dice la Gabriela Mistral? Los desgraciados políticos nicaragüenses, la casta de estos desgraciados, es profundamente racista, clasista y racista. Otra cosa es que los hijos de casa se crean que ya porque son corifeos de los oligarcas, ya entonces cambiaron su color de piel y que ya los ven diferentes. No, ¿qué va a hacer? Aunque tal vez algunos de ellos hayan nacido blanquitos, pero son chirizos, y cuando son blanquitos y chirizos ya estás listo y servido para ellos. Mezcla, mestizo. Oh. Sandino es un héroe racial. Gabriela Mistral, 1931 en New York. Ya no me va a dar tiempo de leer este otro de Gabriela, que es muy bonito, porque su declaración antiimperialista se llama El Grito. Es de 1922, o sea, 9 años antes. O sea, para que veas cómo Gabriela no era casualidad que respaldara a Sandino. Ella venía con una formación política esencialmente antiimperialista, y fue amiga de Darío también. Ahora les quiero leer, miren, hay 4 poemas de Pablo Neruda sobre Sandino. Son 4 consecutivos como parte de Canción de Gesta, que es un libro de poemas de Pablo Neruda, el otro premio Nobel de Chile. Chile tiene 2 premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ambos antiimperialistas. Entonces publicó este libro, que es dedicado a los próceres de América, los que él considera que son los próceres, y dedica 4 de ellos a Sandino.
Ahí me disculpan los del MEFCA, pero ya sé que me voy a pasar de la 8. Son 4. La 10, 11, 12 y 13. Aquel amigo. Después Sandino atravesó la selva y despeñó su pólvora sagrada contra marinerías bandoleras en Nueva York crecidas y pagadas. Ardió la tierra, resonó el follaje. El yanqui no esperó lo que pasaba. Se vestía muy bien para la guerra. Brillaban sus zapatos y sus armas, pero por experiencia supo pronto quiénes eran Sandino y Nicaragua. Todo era tumba de ladrones rubios, el aire, el árbol, el camino, el agua. Surgían guerrilleros de Sandino hasta del whisky que se destapaban y enfermaban de muerte repentina. Los gloriosos guerreros de Luisiana, acostumbrados a colgar los negros, mostrando valentía sobrehumana. 2000 encapuchados ocupados en un negro, una soga y una rama. Aquí eran diferentes los negocios. Sandino acometía y esperaba. Sandino era la noche que venía y era la luz del mar que los mataba. Sandino era una torre con banderas. Sandino era un fusil con esperanzas. Eran muy diferentes las lecciones en West Point. Era limpia la enseñanza. Nunca les enseñaron en la escuela que podía morir el que mataba. Los norteamericanos no aprendieron que amamos nuestra pobre tierra amada y que defenderemos las banderas que con dolor y amor fueron creadas. Si no aprendieron esto en Filadelfia, lo supieron con sangre en Nicaragua. Ahí esperaba el capitán del pueblo, Augusto C. Sandino se llamaba, y en este canto quedará su nombre estupendo como una llamarada para que nos dé luz y nos dé fuego en la continuación de sus batallas. 11. La traición. Para la paz en una noche triste el general Sandino fue invitado a comer, festejando su bravura con el embajador americano. Porque el nombre total del continente esos filibusteros usurparon. Alegre estaba el general Sandino. Vino y brindis subieron y bajaron. Los yanquis regresaban a su patria desoladoramente derrotados y el banquete sellaba con honores la lucha de Sandino y sus hermanos. En la mesa esperaba el asesino. Era un oscuro ser prostibulario y levantó la copa muchas veces mientras en los bolsillos resonaron los 30 horrendos dólares del crimen. Oh banquete del vino ensangrentado, oh noche, oh luna falsa en los caminos, oh estrellas amarillas que no hablaron, oh tierra muda y ciega de la noche, tierra que no detuvo su caballo, oh noche de traición que abandonaste la torre del honor en malas manos, oh banquete de plata y agonía, oh sombra de traición que prepararon, oh pabellón de luz que florecía desde entonces vencido y enlutado. 12. La muerte. Se levantó Sandino y no sabía que su victoria había terminado y que el embajador lo señalaba, cumpliendo así su parte en el contrato. Todo estaba dispuesto para el crimen entre asesino y norteamericano. Y allí en la puerta, mientras lo abrazaban, lo despidieron y lo condenaron. Enhorabuena. Y se alejó Sandino, con el verdugo y con la muerte andando. 13. Muere el traidor. Se llamaba Somoza el traidor, el mercenario, el sátrapa, el verdugo. He dicho se llamaba, porque un día llegó el rayo a clavarlo contra el muro. Nicaragua conoce los martirios.
el alma encadenada que mantuvo mientras sus corifeos escribían con plumas de barriga y voz de mulo, comparándolo con Dios y a los planetas, al rosicler rosado del crepúsculo, mientras estrangulaba a Nicaragua con manos de ladrón y dedos turbios. Vino el valiente Rigoberto López, lo encontró festejando sus asuntos y le cortó la vida con la ráfaga de un rápido relámpago iracundo. Así cayó el abdomen perforado y se restituyó el honor difunto. Murió allí el héroe que traía el fuego. Él cavó su destino con sus puños. Semilla de la muerte fue su hazaña. Honre su nombre el cántico del mundo. Y finalmente el 14 se llama Los Dinastas. Pero de la barriga que cayó salieron los Somozas pequeñitos, 2 payasos de sangre en sangre salpicados. Sapo cruel, 2 fértiles sapitos. Y apenas se pudría el purulento, se ascendían los generalitos. Se pusieron bordados con diamantes, se hicieron presidentes vitalicios, se repartieron todas las haciendas, se retrataron como nuevos ricos, y de embajador de Norteamérica se hicieron los guerreros favoritos. Así se hace la historia en nuestras tierras, así se perpetúan los delitos, y sigue la cadena del infame y el pozo militar de los suplicios. Pablo Neruda, a Sandino, a Rigoberto, al pueblo de Nicaragua. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.